El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, le exigió hoy a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga inmediatamente su agresión no disimulada y retire sus militares de Crimea. La estrategia rusa, según las propias palabras de Turchinov, sería provocar un conflicto y después anexarse un territorio. Crimea es una república autónoma dentro del Estado ucraniano y aunque está regida por la Constitución de Ucrania, se dice que tiene alma rusa. 2.000 soldados rusos fueron transportados por aire a la capital de Crimea, según el representante del presidente ucraniano en esa ciudad. La flota rusa del Mar Negro, con base en la ciudad de Sebastopol, ha movilizado tropas terrestres a la península de Crimea en 10 vehículos blindados. Además, guardafronteras ucranianos dijeron que al menos 10 helicópteros de combate rusos cruzaron la frontera. Reportes de prensa hablan de centenares de soldados rusos bloqueando los aeropuertos de Simferopol y Sebastopol. De acuerdo con Moscú, no fueron 10, sino 3 helicópteros los que se desplazaron a Crimea para garantizar la seguridad de las tropas rusas en la región. Estados Unidos advirtió que sería un gran error si Rusia interviene y viola la integridad territorial de Ucrania. Las cosas han cambiado bastante en las últimas horas. Primero se dijo que había un ultimátum de Rusia a Ucrania, estableciendo que debían rendirse para lo que sería dentro de un rato, aproximadamente en unas 2 horas. Después, alguien del gobierno ruso desmintió que existiera ese ultimátum, pero en la práctica lo que pasa es que cada vez hay más tropas rusas en territorio de Ucrania. Es más, este asunto ha llegado al nivel de que ahora integrantes del gobierno ruso dicen que todavía es válido un acuerdo por el cual se va a construir un puente entre territorio ruso y precisamente un área de Crimea que es la que está más cerca, está separada por un estrecho que se llama Kerch, y el asunto ha llegado al nivel en que Estados Unidos dice esto es absolutamente intolerable. ¿Qué se puede hacer? Primero algo de lo que dijo el presidente Barack Obama. Lo que no puede ocurrir es que Rusia impunemente ponga a sus soldados en otro territorio y viole principios básicos que son reconocidos en todo el mundo. Y creo que la firme condena que ha recibido de naciones de todo el mundo indica el grado en que Rusia se ha puesto esta vez en el lado equivocado de la historia. Si de hecho ellos mantienen esa misma trayectoria, estamos examinando una serie de pasos económicos, diplomáticos, que aislarán a Rusia y que tendrán un impacto negativo en la economía rusa y en su estatus a nivel mundial. Está con nosotros desde Washington el señor Jeffrey Price, es profesor adjunto de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, un hombre que fue consejero legal del Departamento de Defensa. Le tocó ser parte del equipo negociador con el tema de las armas nucleares en lo que eran antiguos integrantes de la Unión Soviética. Señor Price, bienvenido. Con mucho gusto, gracias por tenerme. Bueno, sabemos, dice, lo que no puede ocurrir, según el presidente Barack Obama. El problema es lo que está ocurriendo. Rusia, básicamente, recurriendo a su vieja historia imperialista, está entrando en un territorio por la fuerza, aunque por el momento no haya habido disparos, y las cosas apuntan a que se va a quedar con una parte de Ucrania. ¿Qué piensa? Bueno, estamos en las etapas primeras de esta historia. Eso no nada más es el comienzo de esta situación. Y estoy de acuerdo, sería un gran error que Rusia continuaría en este rumbo. Primero tienen que regresar a la situación de antes, tarde o temprano, y también tienen que detener a esta intervención. Pero no sé. Esto creo que se va a resolver no por medidas militares, sino por un esfuerzo en un contexto más grande, europeo, mundial, de presiones económicas, diplomáticas, para hacer que se resuelva esta situación. Dios lo oiga, pero si Rusia decide pagar un precio en términos de aislamiento diplomático, ¿no es realista pensar que no habrá un intento de Occidente de tratar de sacar a Rusia por la fuerza? No creo que estemos en esa situación. Mire, Ucrania es un país europeo, no está aliado a la OTAN, así que no hay ese compromiso de
defender por fuerza, pero no creo que nadie quiera que llegue a un enfrentamiento, a combates militares. Lo que Rusia tiene y las herramientas que tiene la comunidad internacional es más las herramientas económicas en esa situación. Fue un error usar fuerzas militares en esta situación y creo que Rusia tarde o temprano va a llegar a esa conclusión. Señor Price, eliminemos por el momento en la conversación la alternativa militar. Cuando hablamos de sanciones, bueno, las diplomáticas en general dicen no tienen dientes, pero las económicas sí pueden tenerlos y pueden ser poderosas. Pero, ¿qué tipo de sanción económica ve realista usted que pueda hacer cambiar de idea a Rusia? Bueno, yo creo que esto es un juego largo y ahora están debatiendo, están discutiendo la Unión Europea y los países de la OTAN qué presiones diplomáticas, tanto que económicos como de no dejar que Rusia quede en el G8, si no se va a comportar como un miembro de esa unidad. Y lo que también creo que es importante es que países como Alemania están tomando un papel aquí, porque para mí Rusia, Putin en sus discursos internos ve a los Estados Unidos a veces como otra potencia mundial, ve a la Unión Europea como su vecindad económica. Y si actuamos juntos, Estados Unidos y la Unión Europea, a largo plazo creo que podemos desplegar algunas presiones muy fuertes económicas. Señor Price, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por tenerme. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, habló de algunas de las cosas que se le pueden hacer a Rusia y el tono es muy severo, el tono es muy serio, pero en la práctica hay mucho escepticismo en términos de que a Rusia eso le preocupe. What has already happened is a brazen act of aggression in violation of international law, in violation of the UN Charter, in violation of the Helsinki Final Act, in violation of the 1997 Ukraine-Russia basing agreement. Russia has engaged in a military act of aggression against another country. The president is currently considering all options. They're all on the table. We would call on Congress immediately, to the degree that they are prepared to be helpful, that they immediately lay down with us an economic package in order to assist Ukraine. We think it's very important for the international entities, the OSCE, the UN, NATO, the North Atlantic Council, the EU Foreign Affairs Council, which will meet tomorrow, all need to weigh in, and I believe they will weigh in heavily. Se dan cuenta, el tono es muy serio, pero es una aburridísima lista de acuerdos y de organizaciones internacionales que en la práctica, unos pocos años atrás, cuando Rusia se metió en Georgia, y no estamos hablando del estado que está al norte de la Florida, estamos hablando de un país que fue miembro de la Unión Soviética, se metió en un área que se llama Osetia y en otra que no tengo el nombre en este momento. Abraxia, y ahí se quedó. Y le amenazaron con una cantidad de cosas y básicamente les importó un pepino. Quien me ayuda con el nombre Abraxia, por supuesto, es el teniente coronel retirado Octavio Pérez, analista de inteligencia. Señor, buenas noches. Buenas noches. Estoy tan errado cuando pienso que se le podrá gritar muchas cosas que mientras no se le tire alguna piedra no pasa nada. Estás 200% correcto. Primero, hay poco que los Estados Unidos pueden hacer para prevenir que Putin y el ejército soviético o el ejército ruso, como quieras llamarlo, que es el mismo, pueda anexar a que eso es lo que se trata de hacer en este momento. De todo lo que se puede hacer políticamente, que ha tenido efecto en el día de hoy, ya hoy el rublo tuvo una caída de precio, una depreciación, las bolsas, la moneda rusa. La bolsa cayó 10%. La bolsa cayó 10% aquí en los Estados Unidos. No, en Rusia. En Rusia. Aquí y cayó aquí 1%. Un 1%. Sí.
estamos viendo algo. ¿Por qué? Porque los rusos sí tienen, la Rusia del 89 y la Rusia del 2014 tienen una gran cantidad de inversiones en Europa. Independiente que le vende el 32% del gas a Europa. Te acordarás que hace unos meses Chipre tuvo un problema con la banca y quien viene a salvar la banca fueron los rusos porque tienen grandes inversiones. O sea, lo que para nosotros pudiera ser las islas de Gran Caimán, claro, eso es lo que es Chipre para ellos. O sea, que tienen mucho que perder con sanciones, pero desgraciadamente no podemos hacer absolutamente nada si él trata de capturar parte del este de Ucrania y parte del área sur donde hay gran predominancia rusa. Vamos a ver algunos detalles gráficos del tema en un instante, pero primero contacto en Europa. Está en Bruselas Natalia Shapovalova. Estamos tratando de concretar ese contacto. Nos dicen que en un instante va a estar con nosotros. Ella es una analista que trabajó en la capital de Ucrania, pero vamos entonces a ver primero el mapa de Ucrania. Vamos a ver el mapa para establecer un par de cosas muy claritas aquí. Y el mapa lo que establece, esta es el área ahí en un círculo que está en discusión, que es la península de Crimea, y el famoso Mar Negro, que es el lugar donde hay una flota que es muy importante para Rusia, que en otra época era el orgullo, esa flota de la Unión Soviética. Y es el área que está en discusión. Ahora fíjense, si digamos se registra un enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia, ¿cómo son las fuerzas? Son súper desparejas. Aquí están los datos concretos. Tal vez no los vean muy bien, pero hay una superioridad enorme, casi 4 veces más fuerzas de tierra, casi 4 veces más tanques, casi 9 veces más barcos de combate, y entonces en términos de la Fuerza Aérea estamos hablando también de 4 veces la capacidad de Ucrania y 8 veces la capacidad en términos de aviones de combate. Vamos a decir que si hubiera pelea, y le pido, me dicen que hay contacto, voy enseguida con el coronel Pérez. Ahora tenemos contacto con Natalia Shapovalova, investigadora, exanalista del Centro de Estudios Políticos de Kiev. Bienvenida, muchas gracias por estar en la madrugada conversando con nosotros. Buen día. Natalia, ¿aire de guerra o esto se resuelve sin que se disparen balazos? Vale, depende de los planes de Putin, porque lo que se teme en Ucrania ahora mismo que no se acabará con la ocupación de Crimea, sino que Putin y el ejército ruso intervendrá por la frontera de la tierra en la parte del este y sur de Ucrania. El mundo occidental está indignado con lo que está pasando, pero se habla de sanciones, se habla de declaraciones para condenar la invasión. ¿Piensa que eso alcanza para detener a Rusia? Lo que hoy, las conclusiones que hoy aprobó el Consejo de la Unión Europea me parecen demasiado suaves, en sentido que se habla de posibilidad de sanciones como suspender las negociaciones sobre el régimen de visados y el acuerdo entre Rusia y la Unión Europea, y quizás algunas sanciones, digamos, targetadas, pero no se habla de ninguna sanciones comerciales. Entonces, me parece que esos pasos que la Unión Europea amenaza, en el caso de Georgia, de invasión rusa a Georgia en 2008, no funcionaron. La Unión Europea también suspendió las negociaciones sobre el acuerdo con Rusia, pero no tuvo ningún efecto. Las tropas rusas siguen estacionando en territorio de Georgia. Lo hemos dicho aquí, pero usted conoce muy bien al pueblo ucraniano, vivió allí. ¿Hay dos Ucranias en términos de lealtades? No creo. Me parece que es una imagen que Rusia intenta enseñar también en los medios de comunicación dentro de Ucrania y fuera. Y también, aunque podemos ver protestas que unos apoyan la Unión Europea, otras rusas, pero realmente se trata de un pueblo que sí que es, digamos, muy heterogéneo en el sentido de que las regiones ucranianas tienen distintas historias, tradiciones culturales, quizás hablan idiomas distintos, pero como un pueblo sí que es una nación. No sería posible poner una
digamos, línea de división geográfica en Ucrania. Es más, digamos, las diferencias son más de culturales, lingüísticas, pero también de generaciones, de relación hacia pasado del país, hacia futuro. ¿Cómo están las cosas hoy con lo que usted ha visto a lo largo del tiempo? ¿Cuál es su análisis en términos de qué va a ocurrir? ¿Qué sería lo más realista de acuerdo a lo que usted sabe de la situación? Es muy difícil, me parece, prever qué exactamente está buscando Putin en Ucrania, y por ahora estamos viendo que realmente lo que hace el gobierno ucraniano es más reaccionar a la situación, intentar no usar la fuerza, no, digamos, no dejarse provocar, pero todo dependerá de planes de Putin. Me parece que para él, anexión de Crimea no tiene mucho sentido porque alejaría a Ucrania hacia la Unión Europea, incluso la OTAN, y en Crimea, salvo, digamos, por las cuestiones estratégicas que por controlar el Mar Negro, que Rusia ya está, digamos, dominando, la Crimea no es una región interesante porque depende de Ucrania en sus suministros de agua, de electricidad, subvenciones también de presupuesto. Quiero decir que no es una región donde Rusia podría tener un interés económico. Natalia, entonces me parece que a Putin le interesa realmente Ucrania entera, ¿no? Muchísimas gracias por su generosidad, aprendemos con su análisis y valoramos muchísimo el gesto de quedarse hasta la madrugada para conversar con nosotros. Un placer, gracias. Muy, pero muy amable. Allí está desde la capital de Bélgica, donde vive ahora Natalia Shapovalova. Son las 8, casi 20, 8 y 18 minutos de la noche aquí en el este de los Estados Unidos. Estamos hablando de ya más de las 2 de la mañana en Bruselas, así que otra vez súper agradecidos. Si hay enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania, ¿es como dicen pelea de adulto con niño? Hablo de potencia militar. Sería abuso infantil. Y es un punto muy importante que hace ella. La península de Ucrania, de Crimea, tiene vamos a hacer una relación que conocemos Los Ángeles. El área periférica de Los Ángeles es un área muy árida, donde en realidad la gran agricultura que se habla de Ucrania, o sea que el único valor estratégico es la base de Sebastopol. Claro. O sea que apoderarse de Crimea no tiene ningún valor económico, que es un punto muy interesante que ella hace. Tampoco hay petróleo ahí. No hay nada. Y como te digo, como ella también insinúa, los turcos y la OTAN pudiera cerrar en el Bósforo, o sea, la salida del Mar Negro hacia el Mediterráneo, sé que sería una flota que estaría estancada en ese Mar Negro que no tiene ninguna potestad. Así que aquí el forcejeo político y el miedo es, ¿qué es lo que estábamos empezando la noche? ¿Qué se puede hacer para detenerlo? Absolutamente nada. Usted, además de su carrera militar, es un estudiante de la historia. Sí. No quisiera que se pareciera en nada, pero hablé al principio de 1939. Y uno lee los periódicos de esa época y se burlaban de algunos analistas que decían estamos al borde de una guerra gigantesca. Y en 1939 lo que muchos decían no iba a pasar ocurrió, se meten en Checoslovaquia los nazis y comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos muy lejos de esa situación? ¿Es un disparate mencionarlo? Con toda humildad se lo pregunto. No, y sinceramente, Pedro, si te pones a analizar todo lo que implica esta crisis tiene que poner al presidente Obama a revisar sus planes de desmantelar las Fuerzas Armadas que tenía en Europa. El plan de desplazar hacia el Pacífico o al Mar Sur de China, donde hemos hablado de las islas de Tailandia, la confrontación con China. Ahora el enfoque tiene que volver otra vez a Europa, tiene que volver. Este país, Ucrania, trató de entrar a la OTAN y fue Rusia la que trató de aguantarlo. Aquí estamos hablando Polonia y Bielorrusia, que hoy llamaron a la carta, el capítulo 4 de la carta de la OTAN, porque se sienten intimidados que no únicamente esto puede ocurrir en Ucrania, sino en Bielorrusia y en Polonia. Ahí es donde está el peligro y por eso lo que tú dices tiene mucha validez. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Vamos a